Los ojos de la Virgen de Guadalupe guardan uno de los más intrigantes misterios de la fe cristiana. Científicos que analizaron la imagen constataron algo fascinante: figuras humanas reflejadas en sus pupilas. La cuestión que intriga tanto a estudiosos como a fieles es cómo una obra del siglo XVI, hecha de forma tan rudimentaria, puede presentar este tipo de detalle. El fenómeno es tan profundo que muchos se preguntan si realmente es posible capturar algo así en una tela que, a primera vista, parece simple. Además, las reacciones de los ojos de la Virgen fueron comparadas con las de un ojo humano real. Imaginen un experimento donde médicos examinan el reflejo de luz en las pupilas de una pintura, y para su sorpresa, observan contracciones y dilataciones similares a las de una persona viva. Es casi como si la imagen estuviera viva desde ciertos ángulos. Este tipo de acontecimiento desafía el entendimiento científico y, al mismo tiempo, fortalece la fe de quienes creen en milagros. El misterio de los ojos nos lleva a reflexionar sobre cómo lo espiritual y lo inexplicable pueden coexistir. Para muchos, estos descubrimientos son más que coincidencias o fallos de interpretación, son señales claras de algo mayor. A lo largo de los siglos, estas señales han sido utilizadas para reforzar la fe cristiana e inspirar a aquellos que buscan una conexión más profunda con Jesucristo y los misterios del Evangelio. Ahora, ¿qué se puede decir sobre el origen de esta historia y su relevancia cultural? La aparición de la Virgen de Guadalupe a Juan Diego, en 1531, marcó un punto crucial en la evangelización de los pueblos indígenas. Imaginen a un hombre simple, sin pretensiones, presenciando algo tan grandioso. Una figura radiante lo llama por su nombre y le pide que lleve un mensaje al obispo. El impacto de esta visión no se limitó solo a la fe de Juan Diego, sino que se expandió, cambiando el curso de la historia religiosa y cultural de México. El manto, donde la imagen milagrosamente apareció, se convirtió en un símbolo de esta transformación. El obispo Zumárraga, al principio escéptico, pidió una prueba concreta de la aparición. Cuando Juan Diego regresó con su manto y las rosas que había recogido en invierno, el milagro se hizo visible. Lo que había en el tejido no era solo una pintura común, sino algo que trascendió el tiempo y la lógica humana. Esta imagen se convirtió en uno de los mayores símbolos de la fe cristiana, especialmente entre los jóvenes cristianos, que encuentran en la historia de Juan Diego un testimonio de fe simple, pero poderosa. La importancia de esta aparición no se restringe solo a la fe religiosa, sino también al fortalecimiento de la cultura indígena. Fue un momento en que la espiritualidad indígena se encontró con el cristianismo, en una fusión que impacta hasta hoy. Esta convergencia entre las dos culturas creó un vínculo único, donde la fe en Jesucristo y la devoción a la Virgen se convirtieron en pilares para muchos. Pero, ¿qué sucedió después de este evento tan significativo? En el siglo XVI, la devoción a la imagen de la Virgen de Guadalupe se propagó rápidamente, especialmente tras el milagro que ocurrió durante una procesión liderada por el obispo Zumárraga. Imaginen el escenario: el manto con la imagen milagrosa siendo llevado por las calles, seguido por una multitud de fieles. De repente, una fuerte lluvia amenaza con cerrar la procesión, pero, inexplicablemente, alrededor del manto, el cielo permanece despejado. Este acontecimiento fue visto como una señal clara de la protección divina, reforzando aún más la fe en la intercesión de la Virgen. A partir de este milagro, la veneración a la Virgen de Guadalupe creció exponencialmente. Las personas comenzaron a buscar no solo milagros físicos, sino también la renovación espiritual. El culto a la Virgen se convirtió en una práctica devocional central, atrayendo a jóvenes cristianos y adultos, todos en busca de orientación y protección. Era común ver peregrinaciones constantes al lugar donde ocurrió la aparición, cada persona llevando consigo sus oraciones y pedidos, confiando en que serían escuchados por la Madre de Dios. Este fervor religioso tuvo un papel crucial en la evangelización de los pueblos indígenas, mostrando que la fe cristiana, representada en la figura de la Virgen, podía coexistir con las tradiciones espirituales locales. La Virgen de Guadalupe no era solo una imagen a ser venerada, sino un símbolo de unión, esperanza y resistencia espiritual. Ahora, surge la pregunta: ¿cómo fue contada y preservada esta historia a través de los siglos?
La historia de la aparición de la Virgen de Guadalupe fue inmortalizada en el Nican Mopowa, un texto escrito en lengua náhuatl, que lleva consigo un valor cultural y espiritual incalculable. Esta obra no solo preservó los detalles de la aparición, sino también el alma del pueblo indígena, uniendo la sabiduría ancestral con la fe cristiana. La fuerza de este texto radica en la manera en que conecta dos mundos, transmitiendo el mensaje divino de una forma que resuena profundamente con aquellos que mantenían sus raíces espirituales precolombinas. En aquel entonces, era poco común ver una obra que honrara tanto la cultura indígena como la religión recién llegada. El Nican Mopowa es un ejemplo claro de cómo el cristianismo se entrelazó con las tradiciones indígenas, utilizando el propio idioma del pueblo para hablar sobre la fe en Jesucristo y la devoción a la Virgen. Es como si el texto hubiera sido escrito no solo para ser leído, sino para ser sentido, de corazón a corazón, abriendo camino hacia una profunda conexión espiritual que trascendía las barreras culturales. Para los jóvenes cristianos, el Nican Mopowa sigue sirviendo como un puente entre el pasado y el presente. Leer este texto hoy no es solo revisar una narrativa antigua, sino reconocer la importancia de la espiritualidad indígena y su contribución a la construcción de una fe más rica y diversa. Pero, ¿de dónde proviene, en definitiva, el nombre Guadalupe, y qué significa realmente? El nombre Guadalupe carga misterios e interpretaciones que van más allá de una simple designación. La origen de este nombre está envuelta en debates académicos y teológicos, que sugieren tanto influencias del náhuatl como del árabe. En náhuatl, una teoría afirma que el nombre puede haber surgido de la expresión Coatlaxopeu, que significa la que pisa la serpiente, una referencia simbólica al triunfo de la Virgen sobre las creencias paganas. Por otro lado, en árabe, Guadalupe podría ser traducido como río de luz, remitiendo a su contraparte española, Nuestra Señora de Guadalupe, venerada desde tiempos medievales. Esta multiplicidad de interpretaciones enriquece la devoción a la Virgen de Guadalupe, permitiendo que diferentes culturas encuentren su propio reflejo en su nombre. Así, tanto los pueblos indígenas como los descendientes de españoles podían sentir que la Virgen les pertenecía. Este vínculo cultural y lingüístico creaba un poderoso puente entre el cristianismo y las tradiciones locales, fortaleciendo la fe y la adoración en un contexto que unía más que dividía. Para los jóvenes cristianos de hoy, comprender estas raíces lingüísticas ofrece una nueva perspectiva sobre cómo la fe cristiana puede adaptarse y moldearse a las culturas donde se establece, sin perder su esencia. Pero, ¿qué decir sobre el lugar donde ocurrió la aparición? El monte Tepeyac puede tener más secretos de los que imaginamos. El monte Tepeyac, donde tuvo lugar la aparición de la Virgen de Guadalupe, es un lugar de adoración que data de épocas anteriores a la llegada de los españoles. Hay quienes creen que el monte ya albergaba un culto prehispánico dedicado a la diosa Coatlicue, la Madre Tierra, lo que plantea la hipótesis de que la veneración a la Virgen de Guadalupe pudo haberse fusionado con prácticas religiosas indígenas. Sin embargo, esta teoría es ampliamente contestada por estudiosos que prefieren destacar la singularidad de la aparición como un evento exclusivamente cristiano. Sea como sea, el Tepeyac se ha convertido en un símbolo poderoso de fe y espiritualidad para millones de fieles. Allí, el encuentro entre lo divino y lo humano parece palpable, y la imagen de la Virgen de Guadalupe se ha convertido en una manifestación de la cercanía de Dios con su pueblo. La devoción a la Virgen, iniciada en ese monte, no se limitó a México, sino que se expandió por toda América Latina y el mundo, convirtiendo el Tepeyac en un verdadero hito de peregrinación y oración. Hoy en día, los jóvenes cristianos que visitan el Tepeyac son a menudo movidos por la misma fe que los antiguos fieles sintieron al subir el monte. El lugar es un recordatorio de que la espiritualidad puede encontrarse en todos los rincones de la tierra y que lo sagrado no está distante de nosotros. Pero, ¿cómo se convirtió la Virgen de Guadalupe en un vínculo entre las tradiciones religiosas indígenas y el cristianismo? La Virgen de Guadalupe, al aparecer en el monte Tepeyac, no solo trajo un mensaje de fe cristiana, sino que también abrió puertas para una fusión espiritual única. El sincretismo entre las creencias indígenas y el cristianismo es evidente en muchos aspectos de la veneración a la Virgen. Para los pueblos indígenas, acostumbrados a adorar deidades como Coatlicue, la imagen de la Virgen sobreponiéndose a estos símbolos representó una nueva forma de adoración,
donde antiguos rituales encontraron un nuevo significado. Es como si, a través de ella, el mensaje del Evangelio adquiriera un tono familiar y acogedor, respetando la profunda espiritualidad de los pueblos nativos. Al mismo tiempo, la Iglesia Católica, reconociendo la fuerza de esta integración, fomentó la veneración a la Virgen de Guadalupe como una forma de facilitar la evangelización. En lugar de rechazar las tradiciones locales, la Iglesia las acogió, haciendo que la Virgen fuera vista como una madre espiritual para todos, tanto para los colonizadores como para los pueblos indígenas. Este proceso de sincretismo no solo contribuyó a la conversión de miles de indígenas, sino que también solidificó la imagen de la Virgen de Guadalupe como un símbolo de unión entre dos mundos. Para los cristianos de hoy, especialmente los jóvenes, este sincretismo es un recordatorio de que la fe puede adaptarse a diferentes culturas y contextos, sin perder su esencia. Pero, ¿cómo fue vista esta intersección entre lo divino y lo humano por Juan Diego, el humilde indígena que fue testigo de la aparición? La vida de Juan Diego es un testimonio fascinante de fe y perseverancia. Este indígena mexicano, que recibió la visita de la Virgen de Guadalupe en 1531, no era un hombre de grandes riquezas o influencia, pero su humildad y devoción lo convirtieron en un canal de gracia. Tras la aparición, Juan Diego enfrentó desafíos significativos, incluyendo las dudas de las autoridades religiosas y de su familia. Sin embargo, él se mantuvo firme en su testimonio, convencido de que el mensaje de la Virgen era real y digno de ser compartido. Esa determinación lo convirtió en una figura central en la historia de la Virgen de Guadalupe. El proceso de canonización de Juan Diego, que culminó con su declaración como santo en 2002, fue un reconocimiento de la importancia de su vida y de su papel en la evangelización de los pueblos indígenas. La Iglesia Católica lo vio no solo como un mensajero de la Virgen, sino también como un símbolo de la integración de las culturas. La fe de Juan Diego es una invitación para que todos nosotros abracemos nuestra misión de compartir el amor de Cristo, sin importar nuestro origen o estatus. Su historia nos enseña que, con fe y valentía, es posible enfrentar adversidades e inspirar a otros a seguir el camino de la espiritualidad. Así, la figura de Juan Diego sigue resonando profundamente entre los jóvenes cristianos de hoy. Su vida es un recordatorio poderoso de que cada uno puede ser un instrumento de cambio y evangelización. Pero, ¿qué representa esta transformación en el contexto contemporáneo, especialmente para aquellos que buscan un propósito en sus vidas? El manto de la Virgen de Guadalupe, cubierto de estrellas, no es solo una representación estética, está cargado de significados profundos que resuenan a través de los siglos. Las estrellas alineadas en el manto han sido objeto de estudios, revelando que algunas de ellas corresponden a constelaciones conocidas en la época de la aparición. Este detalle fascinante sugiere una conexión no solo con la astronomía, sino también con la espiritualidad y las creencias de los pueblos indígenas. Al mirar hacia las estrellas, muchos veían no solo un patrón celeste, sino una manifestación divina que guiaba sus caminos. Para los jóvenes cristianos, esta conexión entre la naturaleza y la fe puede servir como una invitación a reflexionar sobre su propia jornada espiritual. La contemplación de las estrellas puede inspirar momentos de oración y meditación, permitiendo que cada uno encuentre su propia luz en medio de las incertidumbres de la vida. Así como los antiguos astros guiaron a los navegantes, la fe en Jesucristo y la devoción a la Virgen de Guadalupe pueden orientar el camino de cada uno, trayendo esperanza y claridad en momentos de oscuridad. Además, la búsqueda por entender el simbolismo de las estrellas y su significado en la cultura indígena abre un abanico de reflexiones sobre cómo las tradiciones y creencias ancestrales pueden entrelazarse con la espiritualidad contemporánea. ¿Qué lecciones podemos aprender de esto sobre la importancia de mantener viva la conexión con nuestras raíces, al mismo tiempo, abrazar el mensaje del Evangelio? El manto donde aparece la imagen de la Virgen de Guadalupe, conocido como tilma, es una obra maestra que ha intrigado a científicos e historiadores a lo largo de los siglos. Hecho de fibras de cacto, su resistencia y durabilidad desafían la lógica, especialmente considerando que data de hace más de 500 años. Estudios revelaron que, sorprendentemente, la imagen no está pintada, y su origen permanece un misterio hasta hoy.
Esto lleva a muchos a creer que la tilma posee propiedades que desafían las leyes de la física y de la biología, alimentando aún más el culto en torno a la Virgen. Estos estudios científicos, que incluyen el análisis de la composición del tejido y la forma en que la imagen se ha mantenido intacta a lo largo de los años, abren puertas a un debate fascinante sobre la intersección entre la fe y la ciencia. Para los jóvenes cristianos, comprender este fenómeno puede ser un impulso poderoso para fortalecer su espiritualidad, llevándolos a reflexionar sobre la importancia de ver más allá de lo que es visible. Esto puede incentivarlos a explorar sus propios caminos de fe, haciendo uso de la razón y la espiritualidad en armonía. Además, la tilma sirve como un símbolo de la presencia continua de la Virgen de Guadalupe en las vidas de quienes la veneran. Al considerar los hallazgos sobre su preservación, los fieles son recordados de que su fe puede ser un refugio seguro en momentos difíciles, así como la tilma protege la imagen de la Virgen. Pero, ¿cómo puede esta conexión entre la fe y las evidencias científicas impactar la vida cotidiana de los jóvenes cristianos y su comprensión del Evangelio? La Virgen de Guadalupe es, sin duda, un símbolo poderoso que representa la intersección entre el cristianismo y la espiritualidad indígena. Esta figura no es solo una imagen, es un punto de unión que refleja las creencias y tradiciones de ambos mundos. Para los fieles, la Virgen se ha convertido en un ícono de esperanza y resistencia, mostrando que la fe puede ser un puente entre culturas. Al mismo tiempo, evidencia cómo la espiritualidad indígena no ha sido extinta, sino transformada y adaptada a la luz del cristianismo. Para los jóvenes cristianos, esto resalta la importancia de respetar y valorar la diversidad cultural dentro de la religión. Pueden inspirarse en la historia de la Virgen de Guadalupe y explorar cómo sus propias tradiciones pueden ser integradas en la fe cristiana. El uso de elementos culturales en prácticas devocionales, como canciones y oraciones que mezclan ritmos e idiomas, puede ser un ejemplo de cómo la adoración se convierte en una expresión rica y vibrante de la fe. Además, la figura de la Virgen es una invitación a la reflexión sobre cómo cada uno puede vivir su espiritualidad de forma auténtica, abrazando sus raíces, al mismo tiempo, buscando una relación profunda con Jesucristo. Esto puede inspirar acciones concretas, como participar en estudios bíblicos que exploren las raíces culturales de la fe cristiana o involucrarse en actividades comunitarias que celebren esta diversidad. ¿Cuáles serían las prácticas espirituales que pueden unir su propia cultura con su camino de fe? Los milagros atribuidos a la Virgen de Guadalupe son una parte fundamental de la devoción hacia esta figura tan venerada. Entre las historias más conocidas, destaca la curación de Juan Bernardino, quien, tras la intercesión de la Virgen, recibió la sanación de una enfermedad considerada incurable. Este relato, que resuena con la experiencia de muchos fieles, revela el poder de la fe y de la oración, mostrando que, cuando se busca a la Virgen con un corazón sincero, es posible experimentar transformaciones profundas. La práctica de atestiguar milagros es un elemento central en la vida de los jóvenes cristianos. Al escuchar relatos de curaciones e intervenciones divinas, muchos se sienten inspirados a fortalecer su propia espiritualidad. Esta conexión entre fe y experiencias milagrosas no solo alimenta la devoción, sino que también anima a los jóvenes a participar en cultos y sermones que comparten estos testimonios de fe. En un mundo lleno de incertidumbres, estas historias ofrecen esperanza y renuevan la confianza en un Dios que actúa de maneras sorprendentes. Además, la reflexión sobre los milagros de la Virgen puede llevar a una práctica devocional más intensa, como la oración diaria y la participación en comunidades de fe. Los jóvenes pueden buscar maneras de acercarse a la Virgen, a través de novenas, por ejemplo, o en momentos de adoración. ¿Qué tipo de testimonio podrías compartir en tu vida si permitieras que la Virgen de Guadalupe actuara en tu día a día? La imagen de la Virgen de Guadalupe permanece viva en el corazón de millones de católicos, especialmente en México, donde es un símbolo de identidad y resistencia. Para muchos, la Virgen es más que una figura religiosa, representa un camino de esperanza y fe en tiempos de desafíos. En un mundo tan convulso, su presencia trae consuelo y fortaleza, recordando a todos que, incluso en las dificultades, siempre hay una luz que guía el camino. Los fieles sienten que, a través de la devoción a la Virgen, pueden encontrar un refugio seguro y un sentido de pertenencia. Además,
El impacto de la Virgen de Guadalupe se extiende más allá de las fronteras culturales y sociales. Ella une a personas de diferentes orígenes en torno a la espiritualidad cristiana, invitando a cada uno a reflexionar sobre su papel en la construcción de un mundo más solidario y amoroso. A través de la adoración y el alabanza, los católicos son alentados a convertirse en agentes de cambio en sus comunidades, siguiendo el ejemplo de la Virgen que acoge y cuida a todos. Así, la Virgen de Guadalupe no es solo un símbolo de fe, sino una invitación a la acción. Cada uno puede buscar maneras de vivenciar esta espiritualidad en su vida cotidiana, ya sea a través de oraciones, estudios bíblicos o servicio comunitario. ¿Cómo puedes inspirarte en la figura de la Virgen para traer transformación a tu vida y a la de otros a tu alrededor? La historia de la Virgen de Guadalupe nos enseña que la fe puede ser un poderoso motor de transformación. A medida que reflexionamos sobre los misterios que la rodean, somos desafiados a actuar en nuestras propias vidas. ¿Qué tal empezar hoy mismo a cultivar esa conexión espiritual? Intenta reservar un momento diario para la oración, participa en un culto en tu comunidad o involúcrate en estudios bíblicos que profundicen tu comprensión. ¿Qué pasos puedes dar para llevar el mensaje de la Virgen de Guadalupe a tu vida cotidiana? Y recuerda, no estás solo en esta travesía. Suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para seguir aprendiendo sobre estos misterios fascinantes y cómo aplicarlos en tu vida. Exploraremos y expandiremos juntos nuestra espiritualidad.